Hola, les saluda, les serve God. Aquí estoy de nuevo para presentar la versión en español del tema que discutimos anteriormente. Personas que encontrarás en el camino hacia tu propósito, navegando por relaciones divinas hacia tu destino. Introducción. El manto de realiza, José recibió un sueño de Dios que relaba su glorioso destino. Su padre le hizo una túnica de muchos colores, ketonet pasim en hebreo, lo cual simboliza realiza, distinción, unión, estatus de opulencia. El destino de José era el trono. El trono es ese lugar donde se cumple la voluntad perfecta de Dios. Para una mujer puede ser una familia, para un hombre un negocio, para otra persona un ministerio, pero todos debemos llegar a ese lugar de la voluntad perfecta de Dios. Dios provee favor, gracia, talentos, dones y habilidades para que alcances el lugar que Él determinó. Hay algo dentro de ti que nadie puede quitarte y que nadie puede otorgarte. El patrón divino, 8 tipos de personas. En el proceso hacia el trono, José se encontró con varios tipos de personas que fueron decisivas, dado que este es un patrón divino. Tú también conocerás a estas personas. No necesariamente en el mismo orden, en de la misma manera, pero tú cruzarás con ellas. Los hermanos, 1. Los hermanos, aquellos que debieron haberte ayudado. Estas son las personas que debieron haberte ayudado, protegido e impulsado, pero que terminaron aplastándote. Son personas que ven el don que Dios en tu vida, pero lo envidian con todas sus fuerzas y se declaran tus enemigos, no porque hayas hecho algo malo, sino simplemente porque posees un manto que ellos no tienen. La única razón del odio de los hermanos hacia José era el envidia. Habrá personas que te odiarán por lo que tienes, no por lo que haces. Ejemplos bíblicos: Eliab envidiaba la vincha. Valentía de David. El hermano del hijo pródigo odiaba que el padre lo bendijera. Caín mató a Abel por envidia y la aprobación de Dios. ¿Qué hacer con ellos? Como dijo Don Quijote, si ladran es porque
avanzamos no luches contra ellos, José siguió amando y sirviendo a quienes le hicieron daño. 2. La esposa de Potifar, los narcisistas, son manipuladores vengativos que dicen: odias que te ose o te destruyo. La esposa de Potifar vio el don en José y se enamoró de él. Cuando José se negó a ser utilizado, ella lo acusó falsamente y destruyó su reputación. Es la actitud clásica del narcisista, la campaña de difamación por hacer lo que ellos quieren. En la iglesia existen muchas áreas de manipulación. La culpa, el Dios de mi hijo me dijo, las profecías baratas para moverte de tu lugar. ¿Qué hacer con ellos? No te dejes manipular. No hagas lo que ellos quieren. Por sus frutos los conocerás. Potifar los a tres. Potifar los aliados que cambian de bando, personas que vieron tu don, te apreciaron y te abrieron puertas, pero se dejaron manipular por un narcisista. Potifar reconoció que José era un hombre de Dios y le abrió puertas. Pero cuando surgió la mentira de su esposa, cambió de actitud inmediatamente y dejó de creer en José. ¿Qué hacer con ellos? Recuerda que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. No intentes dar explicaciones. Arrodíllate y Señor, tú sabes que he actuado con integridad. Toma el control de esto. 4. El carcelero. 4. Los que usan todo. El carcelero, los que usan todo. 4. El carcelero, los que usan todo, personas que nunca te valorarán a ti, pero sí valorarán tu don. El carcelero vio el potencia de José y utilizó su don, pero nunca estableció una relación personal con él. Lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Entregalo, regálalo, sembralo. El carcelero no le dio nada a José, pero lo conectó con otros que se lo hicieron. Aunque siembres aquí, puede que no coseches aquí, pero cosecharás allá. El panadero. 5. El panadero, los que no pueden volver. Personas que ven el pavor que hay en ti y en quienes siembras, pero que nunca devolverán lo que sembraste. No porque no quieran, sino porque no está alineado con tu destino. José profetizó al panadero y sirvió.
Pero el panadero nunca permaneció en el destino de José porque se marchó. ¿Qué hacer? Sembra sin importar quién sea la persona, ni se podrá devolverte el favor, no. La verdadera generosidad consiste en sembrar en personas que no pueden devolverte nada. 6. El coopero las que son infieles temporalmente, personas que ven todo, lo respetan y reciben de él, pero que durante un tiempo parecen infieles porque Dios no les permite hacer nada por ti hasta el momento señalado. El copero se olvidó de José durante un tiempo. No te molestes con las personas que presentes ignorarte, pues Dios mismo tiene a muchas de ellas hasta que llegue el momento oportuno. La bendición adecuada debe llegar en el momento adecuado. El 1 de 7. Now is go is proceed 8. Faraón, los italiadores, personas que reciben de ti y se convierten en catalizadores para el propósito de Dios en tu vida. Y un abrir y cerrar de ojos administrativa. Faraón sacó a José de la cárcel y lo puso en el trono. Dios enviará personas así a tu vida para impulsarte. ¿Qué haces con ellas? Nunca las idolatres. No son ellas, sino Dios quien mantiene su favor sobre tu vida. Mantén tus ojos puestos en Jesús. La decisión de las 5 personas que conocerás en el cielo, al igual que en la película, todos los que llegan a tu vida, para bien o para mal, tienen un propósito en el plan de Dios. Algunos vienen a sanarte, otros a quebrantarte, pero ambos son esenciales para dar forma a tu destino. José lo confirmó. No vestéis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Las personas son instrumentos de Dios para libertar a tu destino. No solo las buenas, también las malas, siendo 5 conclusiones transformadoras. 5 conclusiones transformadoras. 1. No oyes ni idolatres, no oyes a quienes te pagan mal. No idolatres a quienes te hacen avanzar. Considera el hombre como un instrumento de Dios. Alaba y adora solo a Dios. 2. No luches contra carne y sangre. No permitas que la provocación de él a pelear con las personas. José perdonó a todos los que le hicieron daño cuando le quitas el combustible, el fuego se apaga. 3. No te aproveches de otros ni permitas que abusen de ti. Deja que sea Dios
que te saque del pozo de tu vida. No es el hombre quien tiene tu agenda, es Dios. Dios solo tiene luces rosas. Puedes dar hasta que Él te detenga. 4. Mantén tus ojos en la meta. Tienes un destino, no las personas, sino Dios que te lleva a él. 5. El pueblo de las 5. Las personas emplean pero no entienden que por más personas malas que quisieran obstaculizar a José, al final la visión de Dios se cumplió. Reflexión final. En reflexión final, tu historia triunfante, puedes pasar la vida culpando a tu papá, a tu mamá, al país, a la política o a quien quiera que te haya traicionado, pero la realidad es que todo eso puede ser el combustible para que avances en Dios. Si soy ingeniero y tengo un plano, ningún trabajador puede modificarlo. Las personas que te rodean son peones de Dios. Lo entiendan o no, forman parte de tu historia porque Dios así lo determinó. Nadie cambiará tu destino. Dios lo tiene contemplado en su plan divino. Odiame, amame, desafiame o aceptame, llegaré a donde Dios determinó que algo debía llegar. Gracias. Don't forget to follow and subscribe and comment down below. I will understand my Spanish version, and my purpose is to glorify and serve our Heavenly Father. So thank you very much for watching my Spanish version, and keep down below, comment, write, and subscribe for more videos. Stay tuned, and let's have a great day. God bless.